Hola a todos, bienvenidos al próximo episodio de nuestra serie Small Sid, que está a cargo de Rob. Vamos a acomodar el tema de la traducción simultánea. Hemos organizado este servicio para ustedes. Rob dará su presentación en inglés. Si necesitan traducción al español, pueden hacer clic en el botón de interpretación en la parte inferior y pueden elegir el idioma de su preferencia. Lo pueden hacer en este momento, así podemos dar comienzo. Si vienen por primera vez a Manomet Conservational Sciences, nosotros trabajamos para disminuir la reducción de aves playeras y también para contribuir a la formación de las nuevas generaciones de conservacionistas. Si son donantes, desde ya muchísimas gracias. Con su ayuda podemos trabajar en esfuerzos de conservación. Algunos comentarios para el día de hoy. Les pedimos, si lo desean, que nos escriban en el chat de dónde vienen. Hoy tenemos muchos inscriptos y luego vamos a dejar el chat para los problemas técnicos que puedan surgir. A continuación, les damos la bienvenida a su curiosidad. Si tienen alguna pregunta, la pueden enviar a través de la función de Q&A y Rob las irá respondiendo. Rob, como ustedes saben, perdón, no me presenté, soy Jean O'Rourke, directora de comunicaciones de Manomet. Ahora sí, hablemos sobre Rob. Ha trabajado más de 30 años en conservación, nativo de Gran Bretaña, se interesa en la conservación desde ya sus estudios de grado. Ha trabajado en Costa Rica, Panamá. Después de trabajar en BirdLife International, en mayo del 2014 comenzó a trabajar en Manomet y el día de hoy nos presentará sobre el maravilloso mundo de las aves playeras. Rob, tienes la palabra. Muchas gracias, Jean. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver la presentación? Sí. No tengo una gran conectividad. Les pido disculpas. Quiero estar seguro que todo se vea bien. Muchas gracias, Jean. Gracias a todos los participantes. Hablaremos hoy del maravilloso y extraño mundo de las aves playeras. ¿Qué son las aves playeras? Tal vez ustedes piensen que son esos pajaritos marrones o grises que suelen verse en las zonas anegadas. Es algo que no suele suscitar mucho interés en general. Sin embargo, las aves playeras forman estas grandes bandadas que pueden verse sobre los pantanales y realmente quien ha presenciado estos vuelos puede dar cuenta de lo maravilloso que es observarlos. Este es un ave playera típica, con un pico muy largo, con una postura erguida, dedos largos para poder moverse cómodamente en el barro, l- alas largas porque deben realizar largos viajes en su jornada migratoria. Y este es básicamente el ave playera típica. Yo tengo una gran historia con estas aves. Las conozco ya desde mi infancia en Gran Bretaña. Son una parte maravillosa de mi vida realmente. Me siento afortunado de haber crecido en un entorno natural con grandes pantanales, donde
podría observar distintas especies. De hecho, crecí cerca de un sitio de observación muy importante. Así que ya desde pequeño comencé mi relación con estas aves. Recuerdo volver a casa a los 7 años, por ejemplo, cuando volvía a la noche de vuelta al colegio. Y me acuerdo que hacía el esfuerzo por tratar de identificar distintas especies. De, de noche es más difícil, pero siempre me quedé con la curiosidad de aprender más sobre estas aves. Por ejemplo, esta, esta ave, este playero, que hace este sonido a la noche. Entonces, esto también me remite a momentos compartidos con mi padre, momentos de conexión en la naturaleza, admirando todas estas distintas especies. Así que pienso que la naturaleza tiene esa capacidad de conectarnos con recuerdos emocionales. Aquí, otra especie. Cuando yo crecí en Gran Bretaña, algo que realmente me llamaba mucho la atención ya desde pequeño era la abundancia de aves playeras y lo triste que es hoy en día la pérdida de muchas de estas especies. En aquel momento teníamos muchas especies replicándose en América del Norte, en América del Sur, bandadas de hasta miles de aves y que hoy lamentablemente en muchos casos son especies extintas, como esta que vemos en la pantalla, o que ven su población notablemente disminuida. Esta imagen hoy en día es imposible de ver en la naturaleza. Esta es una especie extinta que solamente podemos ver en imágenes, desafortunadamente. También, esta es una especie estadounidense que en aquel momento, en mi infancia, se veía también en Gran Bretaña. Así que esto es típico de las aves playeras. No solo su migración, sino su migración a grandes distancias. Esto me llamaba mucho la atención. Y esto es parte de lo que nos maravilla a nosotros, los conservacionistas y observadores. Esta es la taxonomía de las aves playeras. Como puede ver, hay tres subórdenes distintos. Los verdaderos playeros, los chorlos y esta última familia que no se considera estrictamente ave playera, pero a los fines prácticos se los agrupa. Dentro de los verdaderos playeros tenemos este que vemos aquí, una especie pequeña, típica de Australia, y que se relaciona con otra especie también de aves playeras, parienta a su vez de las codornices. Entonces, este es un pájaro muy interesante que podemos utilizar como ejemplo para suscitar el interés de las nuevas generaciones de observadores. Aquí tenemos más ejemplos.
un grupo de playeros también. Pájaros con aspecto muy distinto entre sí. Aquí pueden ver que los aves playeras se adaptan a su entorno. Tenemos, por ejemplo, en la parte inferior a especies que se pueden encontrar en las costas del Pacífico, mientras que a la derecha vemos aves que son más típicas del sudeste asiático. El ibis bill es un híbrido en- de distintas especies y se encuentra básicamente en la zona del Himalaya. Los ostreros también, así como los playeros. Hay numerosa documentación de estos, de estos pájaros. Estos pájaros son conocidos por entrar a la boca del cocodrilo para limpiar la dentadura, para alimentarse de los residuos de comida que se encuentran en la boca de los cocodrilos y se los encuentra básicamente en África. Estos son los verdaderos playeros o true sandpipers. No son las aves playeras típicas como sus congéneres. Tenemos un grupo de playeros aquí que son más cazadores. Son similares en su comportamiento a los playeros, son nocturnos, se mimetizan con su entorno. También tienen actividades parentales muy similares entre sí, típicas de esta especie, perdón. A la derecha, por ejemplo, tenemos una especie que se adapta muy fácilmente a los lodazales y a los pantanos con mucha vegetación flotante. Aquí podemos ver una cola característica y siempre la especie se asegura que esta cola no se moje, se mantiene en la superficie de manera tal que no se mojen sus plumas. Y aquí, en América del Sur, tenemos el seed snipe, otro grupo de aves playeras que no parece el ave playera típica, pero lo es. Ocupa un un nicho específico geográfico en la estepa patagónica, en los Andes, muy típico de las praderas. No sé, no tiene tanto aspecto del ave playera típica, más adepta a largos vuelos. Esta ave, básicamente, como pueden ver, es todo patas, pico y estómago. Nos retrotrae a sus ancestros realmente. Podrían ser un derivado de una rama de reptil cuyos antepasados podrían ser estos dinosaurios que se ven en la pantalla. Aquí vemos una imagen tierna de una cría que realmente nos retrotrae mucho a los primeros antepasados de su especie. Después tenemos un grupo muy amplio de gaviotas
y aves relacionadas, que se los considera aves playeras en la parte superior izquierda. Aquí vemos un pájaro muy extraño que solo se encuentra en la península arábiga. Se especializa en alimentarse de cangrejos y hace sus nidos en madrigueras en la tierra. Creo que solamente en este momento hay 15 colonias en todo el mundo. Gracias a los derrames de petróleo y a otros accidentes ambientales, su población se ha visto diezmada. Después tenemos esta ave que es el equivalente a las gaviotas dentro de las aves playeras. Pueden verlo en sus alas, en su cola blanca. Y es otro grupo de aves que se especializa en frecuentar praderas y otras regiones herbáceas. A la izquierda tenemos dos especies en peligro de extinción, típicas de la India. Nosotros creíamos que ya estaban extintos desde hace mucho tiempo, pero hace unos 14 años se descubrió que no estaban extintos, pero que eran nocturnos. Esto ilustra uno de los desafíos del trabajo de campo. Este es el último registro documentado de esta especie que les contaba. La flecha nos trata de indicar justamente un ejemplar. Esta es una foto del 2004. No hemos podido avistar un ejemplar desde ese momento. Algo típico de las aves playeras es su capacidad de realizar migraciones muy extensas, ¿sí? Hay aves que cruzan océanos enteros, como el Pacífico. Este ejemplar, el E7, puede, se ha verificado que se desplazó más de 2000 kilómetros en 9 días. ¿Cómo lo hacen? Realmente uno se pregunta, porque necesitan una reserva muscular y grasa para poder hacerlo. Y también tienen sistemas digestivos que les permiten dosificar la energía y también tienen la capacidad de hacer microsiestas, de dormir, adormecer solo una parte de su cerebro. Uno pensaría que cuando estas aves hacen una escala, uno pensaría que lo primero que hacen es alimentarse, pero no. Lo primero que hacen es dormir. Duermen un par de días y luego siguen su travesía. También pueden apagar los órganos que no son esenciales para el vuelo. También no solo hay aves que cruzan océanos, sino que hay aves que vuelan a través de tierra firme, como esta especie que vemos en la pantalla. Estas aves pueden viajar entre 4000 y 7000 kilómetros, a veces en hasta 2 días, a velocidades realmente increíbles. Para una ave migratoria, realmente estos son los que tienen la velocidad más rápida de todas las que se ha registrado. Y estos son viajes sin escalas. Ahora, volviendo a un ejemplo que habíamos visto antes, este es el ejemplar B6, el que
ostenta el récord de velocidad y de distancia recorrida. Es un, es un ave que en unas pocas semanas voló desde Alaska hasta Tasmania sin escalas en 11 días. Esto realmente es sorprendente de las aves playeras. Muchas aves playeras son independientes de sus padres en edad, cuando son jóvenes, son independientes. Muchas veces los padres comienzan el viaje migratorio antes de que sus hijos, de que sus crías estén en condiciones de empezar la jornada. Entonces, esto también es un hecho interesante. No todos las crías de aves blaseras son independientes, como vemos aquí. Esta especie es única porque los padres proveen de alimento a sus crías. Nosotros, nosotros sabemos que esto es una rareza en las aves playeras. Solo los verdaderos playeros son los que se ocupan activamente de alimentar a sus crías. Aquí tenemos a la paloma antártica. Podemos podemos ver su pico característico. Parece una paloma blanca en esencia. O es esta es la única especie que se reproduce en Antártida y básicamente se la puede ver en lodazales, en pantanos, y tienen una dieta un poco impresionante. Son carroñeros. Suelen alimentarse de placentas después que quedan al aire después de que las focas dan a luz, se alimentan de pescados muertos, como pueden ver. Aquí realmente, bueno, el aspecto es un poco impresionante, pero no son los únicos que tienen una dieta extraña. Como podemos ver, aquí hay una especie a la izquierda que se alimenta de huevos, preda activamente los nidos de otras especies de aves playeras. La especie de la derecha y arriba podemos ver que tiene un pico especial y la especie de la parte inferior es la única que se tenga noticia que usa herramientas para romper los huevos. Utiliza pequeñas piedras para quebrar la cáscara de los huevos. Entonces, estas son especies que predan activamente los nidos de otras aves playeras. Son aves que también están en peligro de extinción. Después, hay distintas especies que se han adaptado a su entorno para alimentarse de distintas maneras. Muchas especies como esta se alimentan de biofilms, de bioma, algas, por ejemplo, que se pueden encontrar en los pantanos. Se alimentan básicamente de lo que encuentran en la superficie de los pantanos. Son especialistas en aspirar, en sorber, para poder alimentarse efectivamente de este biofilm, de esta placa bacteriana.
Y si bien no, no sabemos bien para qué se usa este pico, por lo demás sabemos que esta especie es similar a las demás aves playeras, pero todavía no hemos determinado por qué sus picos tienen esta forma particular. Esta es un ave que se encuentra en Nueva Zelanda, que tiene un pico curvado lateralmente hacia la derecha. Podría ser un desprendimiento de la rama de los playeros o de los chorlos, el de Wilson y entre otras especies. Estas especies tienen todos picos similares. Ahora, ¿por qué nos llama la atención esta lateralidad del pico? Bueno, se cree que es útil para desplazar piedras y buscar alimento debajo de las mismas. Ahora, este, este pequeño pajarito se puede encontrar en las planicies de Islandia. Esta es una especie que vive del néctar. Tiene mucho más néctar en su especie que los colibríes. Esta, esta planta, por ejemplo, se adaptó de manera tal que este playero es su principal polinizador. Entonces, aquí vemos un ejemplo de adaptación. También hay algunas islas donde no está presente esta especie de playero. Vemos cómo las plantas están de todas maneras preparadas para la polinización. Están adaptadas a que se polinicen por esta especie. Quiere decir que muy probablemente en el pasado estas aves estuvieron presentes en estas islas. Aquí tenemos otra especie muy interesante. Tienen una solución muy ingeniosa para transportar a sus crías. Fíjense a la derecha cómo la lleva bajo las alas. Tienen un sistema reproductivo que es muy interesante. La hembra, que es más grande, puede llevar sus crías por debajo de las alas y puede ser fecundada por hasta 4 machos. Aquí vemos otra especie, es también muy interesante. Tienen un sistema en el cual el macho defiende su territorio, hay una pelea entre los machos y la hembra viene a elegir cuál es el macho que despliega mejor sus plumas y cuál es el que despliega mejor sus artes de defensa. Y con él copula. Y estas son las especies más comunes, como pueden ver. Esta es una especie muy frecuentemente encontrada, suscita amor o odio en la comunidad. Es una especie que afortunadamente vemos como su población está incrementando debido a nuestros esfuerzos, pero todavía hay mucho que no sabemos de ella. Aparentemente,
Tienen una familia triparental. Parece haber un esquema de 3 adultos que son los que generan la nueva familia. Bueno, para terminar, hemos hablado en esta presentación de muchas especies amenazadas, en peligro de extinción. Cada vez más, lamentablemente. Esto, desde que he empezado mi carrera en este campo, veo cada vez más especies cuyas poblaciones están en declive. Algunas especies tienen una población que ha disminuido hasta un 35% en los últimos 40 años. Realmente trágico. Y lo que tratamos de evitar es esta situación. Este es una especie típica del Ártico y el año pasado, cuando estaba a punto de desaparecer gracias a los esfuerzos conservacionistas, hemos podido empezar a aumentar su población de esta especie que, bueno, se encuentra esencialmente en Europa del Este. Así que, bueno, el objetivo es tratar de evitar el diezmo de estas poblaciones y la pérdida de especies. Lamentablemente, en muchos casos hay especies que desaparecen delante de nuestros ojos durante nuestra vida. Así que he visto especies desaparecer, lamentablemente. Aquí tenemos justamente un sonido grabado de la especie que vemos en la pantalla. En Manomet hacemos lo posible para que no existan más especies extintas. Realmente son aves maravillosas. Muchas gracias. Eso ha sido todo. Gracias, Rob. Tenemos algunas preguntas. A ver, te las voy a transmitir. Alguien pregunta, Rob, ¿cuál es tu especie favorita? Bueno, tengo muchas, una lista larga. El Grey Plover, esta es una. Por motivos personales, siento una conexión personal porque lo observaba junto con mi padre de niño. Lisa dice, bueno, ¿cómo se comportan durante la migración? ¿Van y vuelven? Es una pregunta difícil, es un estudio difícil de realizar. Ul- Muchas veces, bueno, si me preguntás por los hábitos de descanso de estas aves que migran durante largas distancias, bueno, cuando llegan a su parada, tenemos una casi certeza de que no duermen con todo el cerebro, que una mitad permanece alerta y esto realmente nos maravilla. Juan dice, hay, es- hay especies que pueden hacer construcciones tales que pueden evitar el calor extremo en sus nidos. Bueno, no lo sé con exactitud, pero tiene sentido. Hay aves que viven en zonas cálidas, muy cálidas y secas. Y y esto es algo común de muchas aves playeras. Sus huevos muchas veces están muy expuestos.
están expuestos a daño por parte de los humanos, de los perros, de otros animales. Entonces sí, tiene sentido. Bueno, hay, hay especies de playeros que sean cavadores, aparte de la especie de Magallanes. Bueno, hay algunas especies que cavan hacia atrás, realmente. Sorprendente. Otra pregunta es, en tu opinión, ¿cuál es el ave playera más rara del continente americano? Bueno, el chorlo magallánico. También es el que tiene la población más pequeña, 200 a 300 ejemplares. Eso es muy poco. Esa es una de las aves playeras más raras realmente. Bueno, Rebeca pregunta. Vemos que en algunas especies, cuando graficamos la población en función del tiempo, vemos que hay un pico de aumento antes de ver la disminución. Bueno, eso no es real. Probablemente sea un artefacto del gráfico. Bueno, sí, hay gente que ya los está empezando a contar. Sí, yo diría que esto es un artefacto del gráfico. Pero bueno, teníamos para mantener una uniformidad en la presentación de los datos, teníamos que usar los gráficos a esta escala y se veía así. Bueno, sí, vamos a tener que usar un poquito de liquid paper para corregir ese gráfico. Penny pregunta, ¿cuáles son algunos de tus sitios preferidos para observar aves playeras? Bueno, algo fantástico de las aves en general y de las playeras en particular es que hay muchos sitios maravillosos. Es difícil elegir uno. Me gusta viajar a distintas reservas, por ejemplo, y me gusta hablar con los habitantes sobre lo que hace único a cada sitio. En general, la gente, los pueblos locales no tienen muchas veces la posibilidad de viajar y comparar. Entonces, conocen su lugar a fondo, pero la verdad es que yo diría que hay muchos lugares. Pero si tengo que mencionar uno de los más maravillosos que he visto, bueno, em, el delta del río Copper en Alaska, por ejemplo, es increíble. Es un universo único. ¿Qué pasa en Alaska? Bueno, a principios de mayo hay un festival para justamente agasajar y celebrar el río Copper. Sí, realmente ya estoy reservando mis entradas. Bueno, me preguntan aquí, bueno, las cifras al 2025 de algunas especies que viven en el Ártico, vemos que tienen grandes oscilaciones. ¿Por qué sería? Bueno, buena pregunta. Hay, hay evidencia que en el Ártico norteamericano hay una interacción que no se conoce muy bien todavía con los mamíferos de la región, que tendrían que ver. Si veo, por ejemplo, una gran cantidad de playeros juveniles
es muy probable que en esa zona también haya una amplia población de gansos que se alimentan de estos. Cuando vemos una gran población de unas aves, muchas veces también implica que sus predadores están cerca, pero la dinámica no es tan definida. Entonces, estas oscilaciones en las tendencias podrían tener que ver con esa interacción con los mamíferos. Pero bueno, también tiene que ver con el ciclo de vida y es difícil estandarizar los resultados para comparar de un año al otro. Bueno, gracias a Dios existen los científicos como tú. Victoria, pregunta, ¿cuál ha sido tu principal interés en tus investigaciones? Bueno, aunque les parezca mentira, yo no soy biólogo especializado en aves playeras. Me concentro en otras especies, pero soy un entusiasta de las aves playeras desde siempre, desde que tengo uso de razón. Y desde hace 11 años ya trabajo aquí en esta reserva de, en esta red, perdón, de reservas de aves playeras. Así que, ¿cuántos científicos hay? 125 científicos tenemos en nuestra red en este momento. Y estamos por festejar el 35º aniversario de nuestra organización. Tengo tiempo para un par de preguntas más. Rebeca dice, si podemos hablar sobre la situación del playero diadema. Bueno, una especie en la que estamos concentrándonos, estamos haciendo una encuesta amplia desde el año pasado y estamos registrando un número bastante menor de ejemplares del que esperábamos. Estamos desarrollando modelos para estudiar los hábitats, las áreas donde esperamos encontrar esta especie. Se encuentra, sabemos, en pantanos aislados, pequeños, y vemos migraciones desde la India en términos de altitud y de longitud. Y estamos, bueno, tratando de determinar qué pasa también. Hay otras especies en Estados Unidos. Y ¿qué pasa con la población del spoonbill? Bueno, yo diría que la situación es un poco más positiva. Esta es una especie que se reproduce en Siberia, viaja por el sudeste asiático. Se han hecho grandes esfuerzos para reducir su declive y estamos trabajando para garantizar el éxito de la reproducción. Pero estamos en una situación delicada con motivos para un cauto optimismo. Bueno, una última pregunta antes de terminar. ¿Usted li- conduce viajes de observación? Sí, sí, condu- conduzco viajes de observación y tenemos muchas herramientas en Manomet para conjugar experiencias fantásticas
con esfuerzos de conservación. Así que hicimos un viaje muy interesante el año pasado a la Patagonia, donde combinamos experiencias fantásticas en la vida salvaje con esfuerzos de conservación. ¿Y la segunda parte de la pregunta cuál era? Si hay un atlas de aves playeras. Bueno, no del continente americano específicamente, pero hay varios atlas dando vueltas. Bueno, con eso terminamos nuestro evento el día de hoy. Muchas gracias, Rob. He aprendido muchísimo. Y eso que yo trabajo aquí. Muchas gracias a todos por su presencia y tal vez no lo sepan, hemos lanzado una nueva campaña en Manomet que se llama Sin Fronteras. Voy a poner un link en el chat para que ustedes puedan interiorizarse de esta campaña. Si disfrutaron el evento de hoy, los invito a donar y si quieren saber más, nos pueden visitar en nuestras redes, en internet. Esta noche, Abby Sterling va a dar una charla TED desde la Universidad de Georgia. No se pierdan nuestro próximo evento a final de abril y donde hablaremos más sobre estas aves maravillosas. Muchas gracias, doctor Rob Clay, por contarnos sobre este maravilloso y extraño mundo de las aves playeras. Muchas gracias. Desde Manomet Conservation Sciences les deseamos que terminen muy bien